La que sigue, por favor. Y bueno, el estilo Fermeus, por ejemplo, ahí hay un ejemplo, es Aspidela terranóvica, que fue el primer descrito de los organismos estos, y es típico de la formación, de las formaciones de Terranova, de la Fermeus, de la que recibe el nombre, y también de Canadá y de Noruega y de otras zonas de Diacara que solo están preservando cosas que quedaron enterradas en el sedimento. Este tapete microbiano estaba poco desarrollado porque se supone que son zonas que normalmente se desecaban y se llenaban por la acción de las mareas. Eso, y tomando en cuenta que la luna estaba más o menos unas 6 veces más cerca de la Tierra, pues producía unas mareas muchísimo más altas que las que produce hoy en día. La que sigue, por favor. El estilo Concepción es típico de la formación Concepción en Terranova y del bosque de Carbon en Inglaterra, y preserva las superficies superiores porque solamente es como una lluvia de ceniza. Es como si espolvorearan el fósil, ese polvo se litifica o se vuelve roca y lo de abajo se descompone. La que sigue, por favor. El estilo Nama es muy importante porque preserva en 3 dimensiones, pero no está formado por caliza como las formaciones de China. Y estos organismos que preserva se supone que vivían o bien enterrados a pocos centímetros de la arena o bien por encima de la arena. La que sigue, por favor. Y bueno, hay también 2 tipos de como preservación, podría decírsele. Uno de ellos es, por ejemplo, ahí hay varios fósiles que son de Terranova, a los que están a su derecha, y como pueden ver, esos no muestran ninguna conducta de escape, o sea, fueron enterrados y luego después se fosilizaron. Pero en cambio, este de aquí, que vienen de Rusia, que el bicho se llama Kimberella quadrata, exhibe o muestra una conducta de escape. En la F se ve un organismo completo, y en las otras se ve el organismo como si hubiera intentado escapar de la cama de sedimentos que lo sepultó. Y bueno, en cuanto a la morfología y la fisiología, que es lo más importante a lo mejor, que sigue, lo que está representado ahí en rojo son los organismos macroscópicos típicos ediacaranos. Ahorita vamos a ver cuáles son esos típicos ediacaranos. Y este que está ahí con una letra E en la formación de Ushantú, son los embriones o supuestos embriones fosfatados, o están preservados en fosfato, de China. Y bueno, estas son algunas microfotografías de los embriones que se reportan para China, y se ha logrado identificar estados de diferenciación celular que van desde simples mórulas hasta blástulas. La que sigue. Y también existe algo que se le dice la pequeña fauna de conchas, y me estoy yendo al extremo. Los embriones son lo primero que aparece en el registro fósil de diacarencia, o de lo primero, y las conchas son lo último, como pueden ver en la imagen de la derecha, que está representada por lo amarillo, que dice pequeña fauna de conchas. Y estas conchas están hechas de 2 materiales distintos. Unas, las de arriba, que están ahí, están formadas por carbonato de calcio, y las de abajo están formadas por óxido de sílice. Y se supone que representan a los primeros animales del planeta, y se les ha señalado como los responsables del ecocidio de las biotas ediacarenses, ¿no? Y después tenemos este otro que, si lo viéramos nosotros en la roca, está ahí a la derecha el fósil, pues no tiene forma de nada, ¿no? Pero con tomografía axial computarizada, que es esta que está aquí a su izquierda, se ha logrado determinar que, por ejemplo, hay 2 especies distintas de un género que se le ha puesto Namalacanthus, y que se supone está relacionado con los primeros animales del planeta. Y bueno, la mayoría de los otros fósiles son, o los ediacaranos típicos, son organismos de cuerpo blando, pero semirrígido, porque tenían por dentro un esqueleto más o menos rígido, no formado por ninguna precipitación mineral, o sea, no estaba hecho ni de carbonato de calcio ni de óxido de sílice, era orgánico, era proteico. ¿Verdad que sí? Y bueno, esta imagen la presenté casi al inicio de la plática, y le hace lo que sigue. Y para que no digan que me los inventé dibujándolos, pues ahí están los fósiles. Y bueno, de ese lado, los radiales, pues simplemente se agrupan como radiales porque son formas de discos. Y hay diferentes organismos que han sido clasificados como de todo tipo. Por ejemplo, los 2 primeros que aparecen de este lado y el último, de los radiales, se ha identificado que son discos de fijación de las frondas que están aquí abajo. Son estas 3 de aquí. Y el organismo trirradial aquel, que es Albumares, por ejemplo,
No se les ha identificado todavía ninguna relación filogenética con nada. Y por último hay un disco pentarradial que, por el simple hecho de ser pentarradial y porque los equinodermos, los más primitivos, eran pentarradiales, aunque tampoco eso es muy cierto, se le ha asignado al filum Echinodermata. Y de los organismos bilaterales tenemos un supuesto trilobite, que es Parvancorina, y del otro lado el organismo que les indiqué, que se llama Kimberella, que es el supuesto primer molusco. Este de aquí es el supuesto primer molusco del registro fósil. Y estos de aquí son las formas típicas ediacaranas, que luego vamos a ver cuál es su morfología. La que sigue. Y bueno, estos son tres tipos de biota en diferentes ambientes. Y bueno, la tipo ediacárica vivía en los prodeltas, en zonas con bajo aporte de sedimentos, o sea que no eran enterradas tan bruscamente. Y tenemos este otro tipo de biota que es bastante importante, que es el ábano, que es de aguas profundas, de más o menos 1 kilómetro de profundidad. Y el estilo Nama son organismos que vivían enterrados en el sedimento. Y bueno, este supuesto primer molusco, Kimberella, fue identificado como molusco por estas marcas, y se supone que el paleontólogo Adolf Selaker, un paleontólogo alemán, identificó una especie de rádula al frente o a la supuesta parte anterior de Kimberella quadrata. Y se supone que esta cosa pues bastante voluminosa que tenía el organismo era una concha que no estaba totalmente mineralizada y que se supone que junto con la rádula formaría o lo identificaría como el primer molusco del registro fósil. Y bueno, y se supone que Kimberella se movía, o sabemos que se movía porque tiene movimientos de escape y porque tiene estas supuestas marcas radulares. Hay otro tipo de organismos, estos, que la mayoría de los paleontólogos creía que eran inmóviles, pero que se comprobó que realmente pues, se movían. Aquí me dijeron que no se veía nada, por eso lo puse en círculos, y si no, pues ya su sugestión. Se supone, o el paleontólogo Sick los determina como huellas de movimiento de este tipo de organismos, y no solo es en una especie, sino en varias especies de ese taxón. La que sigue, por favor. Y los que sin duda son movimientos o madrigueras hechas por organismos, estas de aquí gruesas se le atribuyen a este organismo que se llama Filozoon, que significa animal alargado, que se supone que también es un bendobionte que hacía madrigueras bajo el sedimento. La que sigue, por favor. Y bueno, con respecto a las frondas que fueron identificadas primero como nidarios de un grupo que se llama penatulazos, que parecen algo así como una pluma, y este de aquí es Mausonite, se llama, que se supone que son medusas. Se identifican hoy en día como los discos. Esta imagen de aquí es una imagen una técnica que se llama cámara lúcida de que se llama Spirella, y se supone que es el disco de fijación que tenían las frondas. Después se encuentra este género que se llama Carniodiscus, que tanto tiene la parte petaloide como también preserva la parte del disco, y comprueba que los discos no son medusas y que las supuestas plumas no son penatulazos. La que sigue, por favor. Ahora, ¿por qué? Porque sí existen fósiles de medusa. Por ejemplo, aquí hay uno. Y en estos fósiles de medusa no se presentan ornamentaciones, porque las medusas generalmente no las tienen, y si las tienen son blandas, no se preservan. Y estos sí preservan ornamentaciones, y además ninguno de estos discos presenta lo que aquí se ve tan claro, que son los tentáculos. La que sigue, por favor. Y bueno, a estos bendobiontes se les clasifica o se les agrupa por 3 diferentes tipos de crecimiento. Uno de ellos es de tipo radial. Nuevamente esto no refleja relaciones filogenéticas. El otro es bipolar, o sea, tienen 2 polos de crecimiento. Y el otro es de tipo unipolar, es decir, crecen de la parte, o se supone que crecían de la parte inferior hacia la parte superior. La que sigue, tú. Y bueno, aquí tenemos que estos bendobiontes están formados por una especie como de colchoneta hacia su cuerpo, y crecen de manera fractal, que añaden segmentos que son idénticos al segmento mayor. O sea que si tienen un triángulo grande, cuando crece añade un triángulo de las mismas proporciones pero más pequeño,
y otro más pequeño y otro más pequeño, hasta 4 series distintas de crecimiento, y estos en cambio crecen de manera serial.